capacitación van a poder acceder al sorteo de 5 becas en Sensico para llevar cursos presenciales. Sin más, los dejo con el ingeniero Ronald para que pueda iniciar con este tema tan importante. Buenas noches, Ronald. Hola, Brayhan, ¿qué tal? Buenas noches a todos los constructores que se están conectando a esta nueva capacitación. El día de hoy vamos a hablar, como justamente menciona Brayhan, el tema de construcción de cisternas en viviendas. Vamos a tocar cuáles son las problemáticas que nos atentan cuando nosotros empezamos la construcción de una cisterna en una vivienda. Tocaremos también cómo es que vamos a lograr su dimensionamiento, su dotación, etcétera. Y es muy importante recordar lo que menciona Brayhan sobre el sorteo. Todos los que estén hoy aquí participando y queriendo aprender más van a poder ser partícipes de un sorteo de una beca completa en Sensico, un instituto muy reconocido y que seguramente van a poder aprender los diversos cursos que enseñan en esta institución. Bueno, recordarles nuevamente, como siempre en las capacitaciones, es importante que ustedes nos hagan llegar de dónde son, de qué parte del Perú se están conectando a esta capacitación, para poder tener un mejor entendimiento del público y tocar los ejemplos que puedan suscitar en su distrito, en su región. De igual forma, pueden hacer comentarios aquí en las redes para poder interactuar entre nosotros. Yo tengo aquí cerca mi celular para poder leer un poco sus comentarios, entender sus problemáticas y de todas formas al final de la capacitación también vamos a poder responder algunas de las preguntas que ustedes van a dejar en los comentarios. Recuerden, ya veo que poco a poco se están uniendo más constructores. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Desde Cajamarca nos saluda a Yancy Alcántara, Franco Norabuena desde Huaraz. Hay muchas personas que se están conectando, incluso desde Argentina. Tenemos a Pedro Daniel. ¿Qué tal, Pedro? Seguramente es un seguidor del canal. Gracias por conectarte a esta capacitación. Coméntanos también, de repente, si durante una de las láminas que vamos a mostrar algo es diferente en tu país, puedes comentarlo para que todos podamos conocer un poco de repente las palabras diferentes que existen en los países de Sudamérica. No siempre tenemos el mismo proceso, algunos cambian de acuerdo al entorno en el cual instalan una cisterna, tienen algunas previsiones. Hoy vamos a tocar un poco sobre ello. Son varias láminas, he tratado de ser muy gráfico con lo que les voy a explicar. Voy a correr también un poco, es importante que estén atentos, pero lo más importante es que si estás aquí presente vas a poder participar de las becas que está sorteando CIDER Perú en conjunto con Sensico, que es una institución que muchos seguramente ya la conocen y saben de la calidad de enseñanza que dan en esa institución. Como siempre, vamos a poder entender un poco de la importancia de este tema. Aquí les muestro tres imágenes que muestran un poco sobre lo que vamos a ver el día de hoy y por qué es necesario aprender un poco sobre los problemas que suscitan en una construcción de cisterna para una vivienda. El proceso, seguramente algunos ya conocen, ya mapean un poco cómo es que se da. Aquí te muestro uno de los principales problemas que existen en edificaciones antiguas que tienen una cisterna, pero que no fueron construidas adecuadamente. Como vemos en la segunda lámina, vemos deterioro del concreto, vemos fisuras, un poco de desgaste, de todas maneras simple vista se ve un concreto bien poroso, el cuidado, el mantenimiento que se le ha dado no ha sido el adecuado seguramente, es por eso que se tiene un poco abandonado esta cisterna que vemos, y bueno, con el tiempo se ha ido proponiendo, se ha ido presentando nuevos materiales para poder mejorar este tipo de acabados, y es lo que vemos en la parte derecha. Tenemos una cisterna prefabricada, un material resistente a las presiones que tiene el agua y también a poder mantener este contenedor impermeable, ¿no? Que es lo que se debe priorizar al momento de construir una cisterna. Y es en algunos casos en los cuales la mejor elección será una cisterna prefabricada. Vamos a ver hoy cómo es que seleccionamos si la cisterna que nosotros necesitamos debe ser una de concreto o podemos usar una cisterna prefabricada, que es como la que vemos en la imagen de la derecha. Existen muchos problemas, no solamente el desgaste de la estructura de la cisterna, también de salud. Recuerden que aquí se está almacenando el agua que vamos a utilizar en preparar nuestras comidas muy conocidas en todo el mundo. Seguramente nuestro amigo de Argentina ya conoce alguna de las comidas que nosotros tenemos como bandera aquí en el Perú. Y necesitamos un agua limpia, un agua que sea potable,
que no tenga bacterias, que no tenga residuos sólidos, ni menos un trozo de cemento que se pueda caer en el proceso de desgaste de este concreto. Eso es muy importante y vamos a ver más adelante cómo es que debemos mantenerlas en buen estado. Muy bien, tocando ese tema, teniendo en cuenta que la cisterna es un contenedor donde vamos a almacenar el agua que pronto seguramente vamos a tenerlo en los platos de la comida o al tomarnos un refresco, es importante poder saber cómo es que se debe construir y cuáles son las decisiones que vas a tomar en su elección de acuerdo al caso. No siempre se va a poder optar por una prefabricada y no siempre será una mejor opción retener una cisterna de concreto armada. Veo que ya se están conectando poco a poco más constructores. Veo bastantes personas de Ancash que se están conectando, también del norte, de Piura, de Cusco, que están dejando sus saludos aquí debajo en los comentarios. Gracias por conectarse desde Cajamarca. Imagino que ya están saliendo de los carnavales allá, que son muy, muy buenos y muy reconocidos en todo el Perú. Veo que se están conectando poco a poco también de Lima, de Cajamarca, desde Piura, Trujillo. Vamos, consultores, podemos llegar un poco más de espectadores para poder empezar y para que ellos también puedan recibir este premio que es una beca de estudio para que puedan elegir el curso que mejor les parezca, que el que vaya con su carrera, el que vaya con su profesión y puedan mejorar en su trabajo, que es lo más importante y es una de las principales funciones, principales objetivos de estas capacitaciones, ¿no? Que puedan tener herramientas para que puedan desempeñarse mejor en su trabajo del día a día y esto genere un mejor servicio a sus clientes también. Aquí tenemos el mapa de aprendizaje. En este mapa de aprendizaje vamos a ver todos los puntos que vamos a tocar. Son 7 puntos, quizás parezcan muchos, pero vamos a ver que son puntos que vamos a poder tocar fácilmente en breves minutos. La capacitación siempre dura entre 40 a 1 hora. Es importante su participación en los mensajes. Yo estoy aquí, como les comentaba, con el celular y voy a poder leer un poco acerca de algunas consultas que puedan tener durante los temas. De igual forma, te voy a hacer algunas consultas para que puedas acompañarme en poder transmitir los conocimientos que seguramente ustedes también tienen sobre este tema. El punto número 1 es la dotación del agua. Quizás es de donde arranca todo, ¿no? Debemos saber cuánta agua vamos a almacenar en estos recipientes, tanto en la cisterna como en el tanque elevado. Hoy no vamos a hablar sobre el tanque elevado, pero sí vamos a entender un poco cómo es que se trata estos predimensionamientos de su estructura. 2, selección del tipo de cisterna, si es mejor en el caso del concreto o si podemos optar por una cisterna prefabricada. El dimensionamiento para poder seleccionar la que se adecue a lo que nosotros necesitamos. El punto 4 hablaremos sobre la construcción de la cisterna de concreto. El punto 5 hablaremos sobre la construcción de cómo colocar esta cisterna prefabricada en el lugar. El punto 6, recomendaciones en aparatos de bombeo, que la norma también nos exige algunos datos ahí. Y punto 7, la instalación de la red de agua. Cómo es que vamos a llevar desde la cisterna hasta el tanque elevado o en algunos casos con conexión directa. Bueno, partamos con el punto 1, la dotación del agua. ¿Cómo es que hallamos la dotación del agua? Es importante para eso conocer qué tipo de edificación vamos a servir, para qué tipo de edificación va a ser útil nuestra cisterna. Puede ser una vivienda unifamiliar, multifamiliar, un comercio, una industria, locales educativos, eventos, etc. En la norma nos indica fácilmente un cuadro donde vamos a poder nosotros seleccionar la que se adecue a nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de viviendas unifamiliar tenemos un cuadro muy sencillo en el cual vamos a poder determinar cuál es el volumen que nosotros necesitamos. Voy a seleccionar aquí un color para poder indicarles. Por ejemplo, en el caso de una vivienda unifamiliar, esto quiere decir donde solamente habita una familia en toda la vivienda, vamos a guiarnos de acuerdo al área del terreno. ¿Okay? No importa el número de pisos, no importa el número de habitaciones, nos vamos a ceñir al área total del terreno. Si nuestro terreno se encuentra entre 255 metros cuadrados, entonces vamos a ir acá y vemos que de 201 a 300 te corresponde 1.700 litros, ¿no? Entonces, esa será la dotación que va a corresponder a nuestra vivienda. Así de sencillo, no hay mucha complejidad aquí, es muy rápido poder
tener la dotación, la cantidad de agua que normalmente vamos a gastar en un día, ¿no? Recuerden que esta dotación es litros por día. Ahora, en el caso de vivienda multifamiliar, cambia la cosa, porque ya tenemos en cuenta que por cada piso vamos a tener bueno, por cada piso, o vamos a tener por cada 2 pisos, si es dúplex, una vivienda, ¿no? Y ahí va la diferencia en cómo es que se halla esa dotación. Acá tenemos un cuadro que también es muy sencillo. Por cada unidad inmobiliaria, como menciona acá, vamos a poder evaluarla, ¿no? Cada unidad. Si en un piso hay 2 departamentos, pues en ese departamento, ¿cuántas habitaciones hay? Si hay una, normalmente los que se encuentran en el último piso, esos departamentos que tienen solamente una habitación, se le va a considerar que necesita 500 litros por día. Si hay 2, si hay 3, de acuerdo a la cantidad de habitaciones, se va aumentando la dotación, la cantidad de litros de agua que se va a requerir por día. Y ustedes seleccionan la que mejor se adecue. Si en una edificación hay 5 departamentos y los 5 tienen 3 habitaciones, pues multiplicaremos 5 por 1200, ¿no? Ya que le corresponde 3 habitaciones, ¿no? Sería 6000. 6000 litros es lo que va a consumir toda la edificación para poder brindarle el agua que requiere cada departamento. Ahora, tenemos tipos de sistemas, ¿no? Tenemos un sistema donde la cisterna trabaja sola, directamente con la red, con una bomba de presión constante, que bombea el agua que se encuentra en la cisterna y lo distribuye en toda la edificación. En ese caso, la consideración de la dotación es de un día de uso, ¿no? Vamos a tener que en esta cisterna vamos a almacenar lo que hemos hallado en la dotación anterior. En el caso que sean 6000 litros, bueno, esta cisterna tendrá que almacenar esos 6000 litros. En el caso que tengamos un tanque elevado, ¿no? Solamente tanque elevado, no tengamos cisternas, va a pasar lo mismo. Se va a considerar el volumen total de lo que se requiere para poder predimensionar el tanque elevado. ¿Sí? Seguramente ustedes han visto, ¿no? Los tanques elevados de 1000 litros. En ese caso tendríamos que utilizar 6 tanques elevados, que sería, bueno, sería bastante también, pero es para poder asegurar que la edificación al menos va a tener el agua que requiere por un día. El otro punto, en el caso que se mezclen estos dos almacenamientos, lo que se tiene es que en el caso de la cisterna se tomará las 3/4 partes de la dotación. Esto menciona, ya más adelante vamos a ver un cálculo sobre esto, pero de la dotación que han tomado, que hemos hallado anteriormente, la dimensión total, vamos a calcular nosotros solo las 3/4 partes de ese total, ¿no? Para nuestra cisterna. Y para el tanque elevado vamos a predimensionar un almacenamiento que contenga la tercera parte de toda la dotación. De esta forma se va a poder tener 2 almacenajes de agua que van a poder brindarle la seguridad que la vivienda no se va a quedar sin agua si es que en el sistema se corta el ingreso del agua, ¿no? De esta forma es como funciona, de esta forma vemos cómo es que si trabajan en conjunto los espacios de almacenaje en diferentes posiciones serán menores. Muy bien, el volumen de reserva, y es algo que de repente muchos obviamos, ya que esto genera incrementos en el espacio, en el volumen total de la dotación, pero que también es importante, ¿no? ¿Qué pasa si nos encontramos en un lugar donde, bueno, para empezar, este volumen de reserva va a depender mucho del profesional que esté desarrollando el plan? Si él considera que en la zona no se tiene o se tiene mucha constancia de cortes de agua o hay problemas con el servicio de agua, entonces para poder prevenir de no quedarnos sin agua y tener este volumen de reserva adicional al volumen que nos corresponde según la tabla, vamos a poder considerar entre un 10, un 15, un 25%, en algunos casos de repente un 50%. Todo va a depender del espacio y qué es lo que, del tipo de edificación, así como las facilidades de poder administrar el agua que nos brinda, ¿no? De repente en un lugar, en un sembrío, en un lugar donde se alimenta por una cisterna que llena la cisterna que se encuentra en tu vivienda, la cisterna móvil, por llamarlo así. Entonces, en esos casos, seguramente tendremos mayor espacio y para poder evitar de que algunos días que no llega la cisterna móvil a administrarnos, a brindarnos el agua, entonces
tener esa consideración de poder dar un mayor espacio para que no tengamos que depender de, o tengamos apuros en el momento que la cisterna no llegue, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, una de ellas es la dotación total, ¿no? De acuerdo al volumen que nos salga, también es considerar un porcentaje adecuado. Si es un tipo de suministro, el tipo de suministro, cómo es que llega este agua, como les comentaba, si es a través de una red que atribuye a muchas viviendas, como las clásicas, las normales, o si es una móvil, como es un tanque cisterna. En el otro caso, el uso de la edificación, para qué uso es, si es para sembríos, si es una casa donde simplemente no va a haber muchos baños, entonces también hay que tener en cuenta mucho ello, ¿no? En algunos casos, recuerde, como en el tema de las viviendas unifamiliares, contempla el área del terreno, no contempla los aparatos sanitarios como tal. Para ello, de repente, si en nuestros proyectos tenemos gran cantidad de baños y sentimos que lo que estamos colocando de acuerdo a la tabla no es o no va a servir mucho, entonces ahí nosotros tenemos la potestad como profesionales de poder considerar una reserva adicional para que no tengamos problema en el uso de estos aparatos sanitarios. Muy bien, consultores, hasta aquí vamos hablando un poco sobre la dotación. Ya sabemos cómo es que vamos a ver nuestra dotación. Es muy sencillo, utilizamos la tabla que les mencioné al inicio y ya vamos a saber cuántos litros vamos a requerir almacenar en un día. Y es con ello que vamos a nosotros predimensionar la cisterna que vamos a utilizar. Pero antes debemos saber qué cisterna utilizar, si una de concreto armado o si una prefabricada. Aquí yo te comparto cómo es que yo de repente te puedo aconsejar al propietario de qué tipo de cisterna es lo que se recomienda en su edificación, ¿no? Recuerden que todos los proyectos son diferentes, hay muchas situaciones en las cuales el seleccionar una de ellas será la mejor opción. ¿Qué tal Karen Gallardo? Se acaba de conectar, Simón Rivera, Julio Gutiérrez. Recuerden mencionarme de qué parte son. Ya hemos visto los consultores anteriores que se han conectado, que nos están visualizando desde Piura, desde Trujillo, desde Huaraz, desde Ica, un amigo de Argentina. Vemos que desde Huancayo, ahora vemos que está conectado Huancayo, Tommy. ¿Qué tal, Tommy? Vamos a compartir la transmisión. Pueden aquí debajo compartir en los grupos de constructores en los cuales ustedes se encuentran para poder hacer que esta información pueda llegar a más constructores y que también puedan aprender cómo es que se selecciona una de estas dos cisternas, porque es una gran pregunta. Seguramente cuando ustedes trabajan, les llega esta consulta, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, Fidel, ¿qué cisterna me recomiendas para poder colocar en mi vivienda? Si lo hacemos con un concreto armado o lo hacemos con un prefabricado. Hoy vamos a poder conocer un poco de las virtudes de cada una de ellas y más aún el tema de por qué seleccionamos una prefabricada o una de concreto armado. Primero, el primer punto es el volumen, ¿no? Hay que tener en consideración que las prefabricadas ya tienen un volumen predeterminado. Tenemos un cuadro, que mostramos aquí, de la marca Rotoplas. También en otras marcas tienen similitud, en algunas son 1100, en otras le dan 1200 litros, pero ya existen volúmenes predeterminados. Hola Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches. Discúlpame que te interrumpa. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando hoy en la capacitación. Escuchamos un ruidito, no sé si nos pueden ayudar poniendo una claqueta para solucionar el tema del ruido en el micrófono. A los participantes, por favor, les pedimos mil disculpas. Espérennos un minutito para poder solucionar el inconveniente y continuar con la capacitación.
Ok, bueno, vamos a partir nuevamente con el punto 1. Discúlpenos, ha habido un pequeño problema con el micro. Espero que ahora sí me escuchen mejor. Voy a estar aquí al tanto de sus consultas en la plataforma, en los comentarios que puedan hacer. Y vamos a tocar el punto número 1, que es el volumen. El volumen es muy importante para poder comprender qué cisterna vamos a requerir. En el caso del prefabricado es muy sencillo, es coger la tabla que vemos en la parte derecha y de acuerdo a la dotación que hemos hallado inicialmente, vamos a poder seleccionar el que se adecue o el que esté más cercano a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si tienes una dotación de 2.500 litros, bueno, seguramente vas a poder seleccionar el de 2.800 litros, ¿no? El que vemos en la segunda línea. Bueno, conteniendo esa consideración, nosotros vamos a encontrarnos un poco limitados tal vez con el volumen, ¿no? Con el espacio, porque como ven en la tabla, cada cisterna, de acuerdo a su tamaño, tiene diferencias tanto en su diámetro como en su altura. Por lo cual, esa vendría a ser uno de los límites que tiene este prefabricado y que vamos a tener que evaluar de acuerdo a las características de nuestro proyecto. Discúlpenme, estoy colocándome un micrófono, un audífono para poder escuchar cuando Lucero nos comente nuevamente si existe algún otro error en la transmisión. Recuerden que ustedes pueden hacer las consultas que ustedes necesiten o que requieran a través de los comentarios. Vamos a poder interactuar por ese medio sin ningún problema. Yo igual los estoy leyendo en los comentarios del en vivo. Y bueno, es importante comprender este tema por los puntos iniciales que hemos tocado. A ver, voy a consultar con Lucero si ella me escucha. Lucero, ¿me logras escuchar? Sí, te escuchamos perfecto y tenemos varios comentarios que indican que ya se escucha bastante bien, así que continuemos. Perfecto, perfecto. Yo también ya logro escucharme mejor. Bueno, eran problemas técnicos que ya se solucionaron felizmente rápido. Ahora pasemos al punto número 2, ¿por qué o cómo seleccionar una de estas dos alternativas? El punto número 2 es el área disponible. Hay que evaluar en nuestra cimentación, muchos se olvidan de la cimentación al momento de poder seleccionar la cisterna adecuada, qué tipo o qué tanto espacio de nuestra cimentación, de las zapatas, de las cimentaciones, los cimientos corridos, vamos a encontrarnos al momento de hacer la excavación para la cisterna. Eso en el caso de que ya la casa esté construida. En el proceso de construcción, seguramente ya se ha tenido previsiones para no tener problemas estructurales por la excavación de una cisterna que en la mayoría de los casos está por debajo de la cisterna. En algunos casos no, perdón, de la zapata. En algunos casos no, pero en la gran mayoría sí. Entonces hay que tener también algunas consideraciones que vamos a ver más adelante. Muy bien, cuando ustedes vayan al lugar, sea un patio, sea un jardín, evalúen ¿no? El espacio que tenemos. Si el espacio nos permite colocar una cisterna prefabricada, bueno, creo que sería una buena opción. Es algo más rápido, menos mantenimiento y podemos hacerlo. Pero si no tenemos espacio para que entre el diámetro de la cisterna, vamos a tener que nosotros realizar de todas maneras una cisterna de concreto armado. El punto número 3 es el costo de instalación. ¿Cuánto cuesta instalar esta cisterna en la región en la que se encuentren? Por ejemplo, en el caso del concreto, es barato en el lugar, en algunos casos de repente es un poco costoso el tema de que llegue el acero a la zona, entonces es mucho más fácil el transporte de un prefabricado y su instalación también. Existe la mano de obra calificada para hacer los trabajos, ya hemos visto en el punto número 1, si no hacemos adecuadamente el proceso y el cuidado de esta cisterna, vamos a tener problemas. Vamos a poner en riesgo la salud de las personas que se van a alimentar de este agua que se va a encontrar retenida por seguramente buen tiempo dentro de este contenedor. ¿Qué tan fácil es darle ese mantenimiento? ¿Existe personal calificado para que lo pueda hacer? Hay que hacerse esas preguntas y también el costo que va a significar todo ello para poder nosotros de repente seleccionar la cisterna que nosotros necesitamos. Esos son 3 puntos básicos. Recuerden, uno es el volumen, si se ajusta a lo que ustedes requieren.
si hay la dimensión en prefabricado para el volumen que ustedes requieren, el espacio, el área donde van a instalar, y 3, cómo es que se va a dar la construcción y su mantenimiento también. Cada proyecto es diferente, como les menciono, yo solamente les doy los puntos que ustedes deben evaluar propiamente en su vivienda para que vean la selección adecuada. Las dos trabajan perfecto si se hacen adecuadamente y se hace el mantenimiento continuo también. Ahora vamos a ver el paso previo para poder realizar el predimensionamiento, el dimensionamiento de la cisterna, como justamente en el punto 3 nos toca ver. Los pasos previos es evaluar si nosotros vamos a trabajar con una cisterna directa, si vamos a trabajar con una cisterna y un tanque elevado, o si solamente, bueno, en el caso de que no tengamos cisterna, predimensionaremos el tanque elevado nada más. Aquí me estoy poniendo en el caso que estamos trabajando con los dos, ¿no? Con la cisterna y con el tanque elevado, que es lo ideal. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de que vamos a preparar la dotación, la cisterna para una vivienda multifamiliar que requiere 4.800 litros. Esto es equivalente a 4.8 metros cúbicos. De la multiplicación, 3/4 de la dotación que estamos teniendo en el punto 1, obtenemos que nuestra cisterna va a tener que contener 3.6 metros cúbicos. Este será el volumen que nosotros vamos a calcular para nuestra cisterna, ¿ok? Luego de ello, hay que ubiquemos el ambiente que cumpla las condiciones que les mencionaba un poco en el punto anterior. Aquí se las detallo en 3 ítems. El punto número 1 es la constructibilidad, qué tan fácil es realizar esta construcción. El punto número 2 es la accesibilidad para poder ingresar a la cisterna y realizar los mantenimientos, para poder conectar con el sistema de bombeo y bueno, y la facilidad de bombeo, ¿no? Si esta cisterna se encuentra muy lejos del tanque elevado, pues vamos a exigir demasiado nuestra bomba y esto va a conllevar a problemas de impulso del agua que se encuentra seguramente en un piso muy inferior al tanque elevado. Hay que tener estas consideraciones, hay que colocarla lo más cerca posible al tanque elevado y también con la menor cantidad de obstrucciones o variaciones de nivel, de agregar accesorios como los codos, la T, para poder llegar directamente desde la cisterna hacia el tanque elevado. Esos puntos hay que evaluarlo en campo, ver las opciones que tenemos. Es muy complicado, lo sé en algunos casos, poder ubicarla por el tema de espacios. Las zapatas son muy grandes en algunos casos y no se tiene el espacio suficiente, ¿no? Entonces hay que adecuarla, hay que predimensionarla para que nuestra cisterna pueda cumplir con estos 3 puntos y que pueda albergar el agua que necesitamos, ¿no? Que en este caso son 3.6 metros cúbicos. Muy bien, constructor, hasta este punto, si tienen alguna consulta, pueden hacerla en los comentarios. Ahora voy a ingresar nuevamente al en vivo para poder entender un poco más sobre sus dudas. Recuerden, constructores, poder etiquetar aquí debajo a las personas que seguramente les va a interesar conocer un poco más de cómo es la construcción de las cisternas. Vamos al siguiente paso, ¿no? Que vamos a ver el predimensionamiento de los lados. ¿Qué consideraciones vamos a tener para ello? En el caso del concreto, ahora nos encontramos evaluando cómo predimensionar una cisterna de concreto. Hay que tener en consideración en este predimensionamiento, recuerden que esto lo hace el ingeniero sanitario, él todavía no ve el tema de los espesores de los muros que vamos a tener. Esto va a variar mucho de acuerdo al largo que tenga, a las cargas que vamos a ver más adelante que va a tener que soportar la cisterna. Entonces, aquí nos ponemos el papel de ingenieros sanitarios, ¿no? Donde vamos a evaluar simplemente lo que nosotros requerimos, por lo cual vamos a considerar entre 15 a 25 centímetros de espesor de cada lado. Ya en las prácticas vamos a elegir el que mejor se adecue, el que seguramente se va a dar. Normalmente son de 15 centímetros, las cisternas para viviendas, ya que no son muy grandes, no albergan mucho volumen y por ende no tienen que contener mucha presión, tanto de externa como interna. Entonces, normalmente son 15 centímetros. La altura de la sección debe considerar la altura reglamentaria para el ingreso y rebose del agua, según las medidas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son esas medidas, vamos a ver casi al final, para que se puedan entender
cuáles son o por qué se colocan a esa distancia. Como les mencionaba, el tema de poder hallar los lados, nos vamos a restringir en muchos casos por nuestra cimentación. ¿Qué tanto nos encontramos de nuestra cimentación? Estamos muy cerca, entonces vamos a tener que considerar este espacio del muro para poder nosotros hallar nuestro volumen neto, que es la parte interna, ¿no? La parte de la estructura es un adicional, por llamarlo así. Nuestro agua se va a encontrar a los 220, como vemos, a ver, aquí, ¿no? Como vemos en esta parte de aquí, eso es nuestra longitud útil, por llamarlo así. Y bueno, tenemos a los laterales los muros, en este caso son 20 centímetros, en otros casos serán 15. Nosotros podemos tomar para protegernos si cambien la estructura, porque esto es un predimensionamiento que lo entregamos al estructural y él va a modificar las dimensiones de nuestro muro de contención, nuestros muros de nuestra cisterna, para poder tener la seguridad de que esta no vaya a fallar durante su uso. Pero el principal objetivo para poder hallar los lados es considerar el lado útil, que es la parte interna, más los muros, ¿no? Más los muros. En este caso, la longitud total de la cisterna sería por ambos lados 240 por 240, ¿no? No, aquí sería de, sí, 40, y por 260, ¿no? En el otro lado que había señalado. En el caso de la altura, hay que tener en cuenta la altura útil, como, tal cual en los lados, la parte interna. En este caso, bueno, aquí la forma varía un poco, ¿no? No es cuadrada como tal, pero debemos hallar hasta qué altura nuestra cisterna va a poder albergar el agua, ¿no? Aquí se va a encontrar seguramente repleta de agua. Esta vendrá a ser nuestra altura útil, ¿no? Y lo excedente ya es la altura que debemos adicionar para poder contener las tuberías de ingreso, el tema de rebose, que también vamos a ver más adelante. Pero es importante que en las dimensiones ustedes también consideren la altura de la losa inferior, de la losa superior, que vemos aquí, en este caso es de 20, y abajo también es de 20, acá tenemos un pequeño diente, que es parte de la cimentación de los muros, ¿no? De los muros laterales, ¿no? No existe, o no podemos hacer simplemente un cuadrado, ¿no? No podremos hacer un cuadrado. Los muros deben tener un empotramiento al terreno, y ese es el que se considera, bueno, ya en el cálculo del estructural. Pero nuestra altura útil es la que vamos a ocupar de agua, ¿no? Es la que se encuentra internamente. Hay que saber esta altura número 2, por llamarlo así, ¿no? Y esta es la altura 1. Más adelante vamos a conocer cuál es esta altura número 2. Lo cierto está que esto puede modificarse de acuerdo a exigencias del terreno, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que la cisterna que nosotros vamos a construir pueda albergar el volumen del agua, ¿no? El volumen interno, como ven aquí, no es el volumen útil de la cisterna, sino es simplemente el espacio total. El espacio útil, como les comentaba, es hasta donde planeas que va a llegar el nivel final de tu agua, del agua que vas a almacenar en la cisterna. Aquí, eso es en el caso de una cisterna prefabricada, ¿no? Ves las condiciones, las estructuras que vas a tener que considerar al momento de predimensionarlas. En el caso de las cisternas prefabricadas, es algo mucho más sencillo, ya te vienen predeterminado las dimensiones, tanto como el diámetro como su altura. En base a ellos varían su dimensión, de acuerdo a su dotación, varían sus longitudes. Se debe considerar el techo de concreto en la parte superior, como ven aquí, se va a tener que colocar una losa de concreto, ¿no? Y en la parte inferior también. Esto porque cuando la cisterna esté llena y si el terreno es inestable, puede presentar asentamientos y esto puede dañar tanto las tuberías superiores como también poner en peligro toda ese agua que se encuentra almacenada, ¿no? Se puede fisurar incluso del mismo contenedor. El tema de la parte superior también es importante porque si por ese lado va a pasar algún vehículo o va a pasar de repente, uno nunca sabe, ¿no? Puede ser como una cochera o puede ser un jardín donde en un futuro esto tenga otro uso y pasen
puede tener problemas con dañar la cisterna. Entonces, para ello se hace una losa superior también de concreto armado con una malla de acero para poder proteger posibles asentamientos en la zona, en el terreno. Ahora, sobre la construcción de una cisterna, es muy práctico el tema de tener en cuenta entender un poco sobre las cargas que va a tener esta cisterna. Por ejemplo, en el caso que vemos aquí, la sobrecarga que les explicaba, ¿no? Si pasa un vehículo por la parte superior, entonces este vehículo, no sé, si vamos a colocar cosas encima, va a generar una carga sobre el techo, ¿no? Para ello, nuestra losa, nuestro techo debe estar preparada para poder controlarlo. En la parte de la parte que no ves, que se encuentra debajo, también tenemos presiones y cargas que se están aplicando a los muros, ¿no? De una parte, el agua que estamos almacenando ejerce presión al muro, queriendo el agua salir, ¿no? Entonces empuja el muro hacia un lado. Y de parte de la tierra también existe una presión, ¿no? que también empuja el muro hacia otra sección. Estas son las cargas que uno tiene que analizar para poder realizar el diseño de esta cisterna de concreto. En la parte inferior también tenemos reacción del terreno que va a querer reaccionar al peso que se le está cargando, ¿no? Por el volumen del agua. A mayor volumen, mayor reacción del terreno, y hay que ver la resistencia del terreno si va a ser capaz o no de poder soportar todo este volumen. De no ser, habrá que seguramente controlar con mayor cantidad de acero la losa para evitar que esto se pueda fisurar o dañar en el uso y restar vida útil a esta cisterna. Esto es muy importante, y para ello, para poder diseñar la cisterna, lo que nosotros necesitamos es un estudio mecánico de suelo completo, donde nos den todos los parámetros del terreno, del suelo, los empujes activos, conocer un poco del empuje activo, si hay algo cercano ahí. Por ejemplo, si nuestra cisterna se encuentra cerca a una vía y por esta vía pasan muchos carros, entonces al pasar carros cerca de la cisterna, va a exigir o va a dar mayor presión lateral hacia los muros. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el diseño, ¿no? Para poder reforzar esos muros que se encuentran en esa zona y poder evitar que esto suceda. Lo mismo va a pasar si nuestra cisterna se va a encontrar cerca de una zapata que carga buen peso y que se encuentra superior a nuestro muro, ¿no? Entonces, este peso que ejerce la zapata también puede generar algún daño a nuestro muro como contención que tenemos en nuestra cisterna. El tema de sulfatación también, el estudio de mecánica de suelos nos indica qué químicos tiene qué sales tiene nuestro terreno, y si este puede generarle daños importantes a nuestro concreto. El paso 1 para poder construir es realizar la excavación, ¿no? Hay que realizar la excavación de la cisterna, teniendo en cuenta si nos encontramos o no cerca de una cimentación. En el caso que nos encontremos cerca de una cimentación, hay que tomar las previsiones que ya vamos a ver más adelante. Luego, como vemos aquí, es lo que nos podemos encontrar, ¿no? Uno, con cimentación vecina que se encuentre encima de nuestra cisterna. En ese caso, lo que debemos hacer es colocar debajo, no excavarlo como ven aquí, sino excavar por partes y poder calzar toda la cimentación que se encuentre lateralmente para poder nosotros recién colocar nuestro muro por delante, ¿no? De esta forma protegemos, tanto puede ser una cimentación vecina como nuestra propia cimentación. Muy bien. Aquí justamente Josué David nos pregunta cómo evitar la fisuración en concreto armado. El tema de hay dos puntos, ¿no? Una puede ser porque se ha exigido por demás de lo que fue calculada, que es lo que no debe pasar, porque eso es algo que en ingeniería previamente se tiene que resolver. Y el segundo es porque en la preparación del concreto, en la colocación, hubo errores. En ambos casos hay consideraciones que se deben realizar para colocar el concreto y para poder también curarlo una vez ya desencofrado, que vamos a ver seguramente más adelante. Ok. Importante, y no lo quiero dejar pasar tan rápido, perder las demás láminas sí, pero este de aquí es como algo que sí debemos tener en consideración. Vamos a correr un poco más, nos encontramos
ya a la mitad de la exposición. En el caso de la cimentación de edificaciones vecinas, es lo que debemos verificar. En el caso de cimentaciones del proyecto, también hay que saber si estamos cerca de ello, cómo podemos actuar. Lo mejor siempre a veces es realizar primero la cimentación, o perdón, la cisterna, y luego de ello ya compactar y nosotros colocar después nuestra cimentación, ¿no? Ese sería el orden adecuado, ¿no? Primero hacemos nuestra cimentación, perdón, nuestra cisterna, y después, si estamos cerca, compactaremos esa zona que se ha excavado, que seguramente se ha puesto un poco suelta, y recién colocaremos nuestras zapatas. En el caso anterior o opuesto, lo que podemos hacer también es colocar falsas zapatas, ¿no? Abrir todo el hueco y rellenar con falsas zapatas un concreto de menor resistencia y poder sobre ello recién colocar nuestras zapatas, nuestra cimentación. Es otro medio que podemos desarrollar. El paso número 2 es el vaciado del solado. En la parte inferior hay que colocar un solado para poder tener el terreno nivelado. Si bien cuando excavas parece nivelado, bueno, no, eso puede jugar un papel en contra, confiarnos de esa manera. Algunos no quieren hacer solado, consideran el solado y suman el recubrimiento y tienen ahí la losa, ¿no? Pero en sí esa no es la función en sí del solado, o sea, no sería parte del recubrimiento. El solado lo que nos ayuda es poder tener la zona nivelada y sobre ello poder armar nuestro acero. No podemos armar sobre un terreno inestable, ¿ok? Porque en el camino del vaciado este acero puede sentarse en algunos lados y ya no trabaja adecuadamente. Muy bien, el tema de recubrimientos es muy importante. El recubrimiento para una estructura es parte de su protección para que pueda tener una durabilidad adecuada. El recubrimiento para la cimentación es de 7.5. Ahora, este recubrimiento, muchos se preguntarán, ¿es solamente en la base o en los laterales? La lógica que se usa para poder mantener el recubrimiento es, bueno, la función del recubrimiento es poder proteger el acero. ¿Y cómo lo protegemos? Pues dándole una mayor separación entre la intemperie o el terreno, que puede ser un terreno que tenga altos sulfatos o que sea salitroso, aumentando esta dimensión, esta separación, que es 7.5 en muchos casos. Sí, podemos protegerlos de otras formas, colocando geomembranas, colocando, en algunos casos que no sea tan grave, un plástico considerablemente grueso, para poder proteger a nuestro concreto del contacto con el terreno. Podemos bajarle a un 5. Pero hay que tener en consideración la protección del concreto con la intemperie. Por ello mismo, en el recubrimiento para muros, en los laterales, si podemos colocarle algún tipo de plástico, geomembrana impermeabilizante lateral, si tenemos la facilidad de poder verlo, podemos disminuir a 5 centímetros, que tranquilamente también podría trabajar. El uso del concreto de acuerdo al lugar también es importante. Siempre en cimentación se va a recomendar utilizar un cemento tipo 5 para poder prevenir cualquier problema, ¿no? Para cualquier tema de humedad, de salitre que pueda existir en la parte inferior y que es muy complicado que la veamos nosotros a simple vista, ¿no? Porque todo está enterrado. El paso número 3 es el armado del acero, ¿no? Y aquí es importante mantener la separación de los aceros que nos van a indicar en los planos. Va a ser muy diferente. Esto cambia también de acuerdo al acero que van a utilizar, si es de 3/8, si es de media, que es lo normal. Hay que colocarlos de acuerdo a lo que nos indican en los planos para poder prevenir que nuestro muro pueda fallar. En los muros lo que más trabaja no es el concreto, sino es el acero. Por eso es que hay gran cantidad de acero distribuido en él, ¿ok? Hay que tener este cuidado, esta separación adecuada entre los aceros para poder darle esa seguridad de que nuestros muros, cuando se llene de agua en la cisterna, no se fisuren, no se dañen, ¿no? Va a evitar, los aceros van a evitar que eso suceda, que existan deformaciones en los muros. El paso 4 es encofrar los muros. En algunos casos vamos a poder encofrar internamente, si tenemos un terreno estable, un terreno donde nosotros excavamos y no pasa nada, bueno, y hay que colocar nuestro encofrado, hay que apuntalarlo muy bien para que este no pueda patear y no pueda generarse empujes laterales en nuestro encofrado y esto pueda tener varios problemas. He visto muchos casos en los cuales no se ha apuntalado bien la parte inferior, que es donde existe mayor presión, arriba no, sino abajo es donde existe mayor presión y es donde normalmente patea un encofrado.
lo recomendable es que del nivel de abajo a 30 centímetros coloquemos nuestra primera solera y puntuaremos bien esa zona para que podamos colocar, para que pueda contrarrestar esta fuerza que va a haber. La segunda consideración va con respecto al caso en el que se encuentra, por ejemplo, en la foto anterior, aquí. Si nuestro terreno es bueno, pues es genial, pero podemos colocar plástico para poder prevenir este tema de contacto con el terreno y evitar que el terreno también le quite humedad, le quite el agua que necesita el concreto para poder fraguar adecuadamente y obtenga su resistencia, ¿no? Por eso mismo es que se recomienda utilizar también los plásticos, ¿no? Uno es por la protección y la otra es por prevenir de que el suelo sea poroso y pueda absorber el agua. Antiguamente lo que se hacía era echar agua con cemento y solucionado, pero no te asegura que sea impermeable. Incluso el cemento absorbe agua, entonces mejor es colocar un material que sea impermeable. En este caso, lo que se recomienda es el plástico. Muy bien, constructores, los sigo leyendo por aquí. Así es, Juan, el buen punto del plástico es algo que debemos practicar, hay que utilizar los materiales adecuados. Vemos aquí a Anthony, que también está conectando. Así es, Roberto, en algunos casos donde eso es más que todo para la parte externa, ¿no? El alquitrán. Internamente utilizamos otro tipo de impermeabilizantes que es un poco más cuidadoso con el tema de mantener pura el agua que se va a encontrar almacenada. Bueno, vamos a seguir, que nos va a quedar chico el tiempo, porque había mucha información, la verdad que se me es un poco difícil poder contener todo en una diapositiva. He tratado de colocar los puntos importantes. En los casos donde no vamos a tener esta facilidad de tener un terreno estable, ahí en ese caso sí vamos a tener que colocar un segundo encofrado, ¿no? Y es en el caso donde, como mencionaba nuestro compañero, de que podemos colocarle un impermeabilizante por el otro lado, porque seguramente vamos a tener un fácil acceso. Muy bien, aquí tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, el slam es de 3 pulgadas, 3 a 4 pulgadas, lo que se recomienda, tiene que ser un slam fluido. Si vemos algunas complicaciones porque tenemos mucha cantidad de acero, podemos usar aditivos como plastificantes, superplastificantes, reductor de vacíos. Si es que en el lugar tenemos problema de hielo-deshielo, hay que evitar que por este hielo-deshielo pueda existir fisuras en nuestra cimentación. Entonces podemos utilizar este tipo de aditivos que nos ayuden. En el cemento, el tipo 5, en el vaciado monolítico, es importante que se vacíe tanto la parte de los muros con el piso. En este caso, internamente colocamos, discúlpeme para tomar un poco de agua. En el caso que, como les comentaba, es recomendable utilizar un encofrado flotante para poder realizar el vaciado del piso con el muro en un solo momento para evitar las juntas frías que existen. Si bien un concreto se vació ayer y mañana vamos a vaciar la otra parte, ya es un concreto diferente, ¿no? No es un concreto, no es el mismo concreto, ¿no? Ya está fraguando en un tiempo diferente y ya es un concreto, por decirlo, viejo. O sea, algunos tienen en consideración que un concreto viejo es cuando pasan los 28 días, pero no, o sea, un concreto ya tiene otra edad si se vació hace unas 2 horas con las que vas a vaciar después. Ya fraguó, ya está en otro proceso que el concreto que se va a adherir recién. Si bien va a parecer que se está juntando y que no pasa nada, pero ya existe una junta fría, por lo cual es importante tener este vaciado monolítico tanto del piso como de las paredes. En la parte de los techos, ahí no hay mucho problema porque el agua no llega hasta ese punto, pero también hay que tener consideraciones porque por esa junta fría puede ingresar el agua a los aceros y generar todo el problema que existe en los temas de las cisternas, que son las fisuras, que son tener óxido expuesto en el agua. Es importante realizar el proceso adecuado en un solo momento durante el vaciado. Claro, en algunos casos, eso es lo ideal, en algunos casos no se va a poder, para ello se tiene que usar aditivos complementarios para poder asegurar que esta junta se encuentre sellada correctamente. El vaciado del concreto es importante que sea adecuado, que no sea a una altura mayor a los 50 centímetros, porque ya puede generar una segregación, una separación de los materiales. En el caso del concreto también hay que verificar que el slam sea el adecuado, el slam que nosotros necesitamos sea el adecuado y que sea lo que nosotros estamos colocando.
Con eso lo hacemos con ayuda del cono de Abrams que hemos visto aquí. Ya en una próxima capacitación vamos a hablar un poco más sobre el concreto. Vamos a hacer algunos videos para que ustedes puedan conocer cómo es que se desarrolla esta práctica, cómo es que deben ustedes medir. Este cono no es caro, si ustedes lo quieren comprar para su obra está en promedio de 100 soles, no es tan caro que ustedes lo pueden tener y pueden verificar. Si ustedes, la concretera viene y les da un slam fuera de lo que están pedido, ustedes están con todo el derecho de poder regresar ese mixer y pedir un concreto de calidad. No hay que tenerle miedo a decirle no a una concretera que nos trae un concreto que está en mal estado y que puede generarnos problemas en nuestros proyectos. Un concreto que no está con slam, problemas como cuáles, bueno, puede tener un problema como el de generar cangrejeras, ¿no? Porque ya se encuentra un proceso fraguado y ya no se adecua correctamente en los espacios, se encuentra un poco seco, menos trabajable y nos va a generar problemas para que se pueda acomodar adecuadamente y lo peor es que cuando nosotros saquemos el encofrado vamos a encontrar estas cangrejeras que, bueno, se pueden reparar, pero hay que evitar que sucedan. ¿Qué más? Bueno, que el vaciado no sea de 90 grados, o sea, que no sé, si vamos a vaciar con una manguera, que no se suelte, agarramos la manguera y que caiga de frente, ¿no? No. Hay que colocarle un apoyo para que la manguera tenga una caída en 45 grados, inclinada, ¿no? Tampoco vamos a hablar exactamente de cuántos grados, pero que esté inclinado, ¿no? Y que caiga y que no golpee nuestro acero, sino que simplemente caiga por gravedad, ¿no? No por el impulso con el que viene. Eso hay que cuidar mucho al momento de nosotros colocar nuestro concreto en la zona. Podemos ayudarnos entre dos, normalmente este trabajo hay que hacerlo entre dos porque es muy pesado, con la manguera, en el caso de colocarlo con carretillas también hay que hacer un chute suficientemente grande para que nuestro concreto pueda ingresar adecuadamente a las placas que en muchos casos son delgadas, como les comentaba, son 15 centímetros en la mayoría. El paso 6 es el curado, y hay que curar adecuadamente una vez que hemos desencofrado. No vamos a poder llenarlo de inmediato porque vamos a querer hacer el techo. Entonces hay que usar aditivos que nos evitan tener que estar mojando constantemente el muro, como son los que les presento aquí, las dos marcas un poco más conocidas que hay. Podemos bien mantener regado en todo momento los muros hasta que podamos realizar el techo. O segundo, colocar un aditivo curador en todos los muros laterales como también en el piso, ¿no? Todo es una estructura, todo es concreto y hay que curar adecuadamente todo. Luego de ello seguramente vamos a encofrar nuestro techo, ¿no? Vamos a colocar el acero adecuado en nuestro techo y es importante que en el contorno, tanto como en las aristas, aquí, ¿no? En las aristas, en las 4 aristas, en algunos casos vamos a tener más aristas, eso es cierto. Y hay que colocar columnas de confinamiento para nuestros muros. Si bien todo es acero, pero en estas aristas, en estas uniones de diferentes planos, debemos colocar nuestras columnas de confinamiento de las placas. Lo mismo va a pasar en el contorno del techo, ¿no? Vamos a tener que en todo el techo también, bueno, eso ya nos van a indicar en los planos, va a haber una estructura adicional para poder unir adecuadamente estas aristas. Recuerden, constructores, que todos los que están hoy día, ya somos más de 750 personas, todos ustedes, por estar aquí en la capacitación, van a poder participar de 5 becas que nos da CIDER Perú con Sensico, para que ustedes puedan estudiar gratuitamente en sus instalaciones y elegir el curso que más requieran de acuerdo a su especialidad. Ya una vez estando aquí, ya pueden participar de ello. Y para las personas que van a actualizar sus datos, cuando coloquen aquí un link, más adelante van a colocar un link, ustedes actualizan sus datos y van a poder también participar en otra beca, en otro grupo, en otro sorteo de 15 becas adicionales para Sensico. Es decir, por estar aquí ya están ganando o ya están a punto de ganar en estas dos oportunidades, ¿no? Ya sean las 5 becas iniciales con CIDER Perú y otras 15 becas adicionales por actualizar sus datos en el link que van a colocar en los comentarios. Eso lo pueden hacer más adelante, no se preocupen, igual el chat y todo está quedando grabado, ustedes van a poder ingresar después de la capacitación. Recuerden también hacer sus consultas, ahí tienen una oportunidad más por ganar, el que hace mejores preguntas. Bueno, ese es el tema del paso número 9, vamos a vaciar nuestro concreto en el techo.
hay que dejar el ingreso, ¿ok? Hay que dejar las secciones de ingreso para poder nosotros ingresar a hacer el mantenimiento a nuestro tanque. El mínimo es de 60 por 60, de esta forma aseguramos que una persona pueda ingresar, menos de eso no podemos dejar en el acceso a la cisterna. El paso número 10 es curar, bien curamos el techo y en este momento también, bueno, para desencofrar rápidamente se recomienda que en la parte del techo se utilice un acelerante para poder desencofrar y llenar completamente la cisterna para que, bueno, se cure y también pueda reaccionar a las presiones que se van a tener, ¿no? Y después de esa forma también verifica si hay algún tema de fuga por alguna parte, ¿no? Tú puedes marcar un nivel, ingresas el una vez que ya está todo curado, y vamos viendo que está absorbiendo, y vemos si en las paredes laterales, si tenemos la facilidad, existe alguna fuga. De esa forma también podemos ayudarnos en algún momento. El paso 11 es el paso final para ello. Como ven, es un poco trabajoso hacer el tema de la cisterna de concreto, pero en algunos casos no podemos hacerla de otra forma, ¿no? Más que todo esto sucede cuando no tenemos mucho espacio. Lo bueno del concreto es que podemos generar formas, podemos adecuarnos a los ambientes, a los espacios y podemos obtener la cisterna que nosotros necesitamos. El aditivo puede venir en gel, puede venir en pintura, puede venir en polvo. Normalmente vienen en unas bolsas, como normalmente se utilizan las de polvo, se colocan en un balde, se mezclan a la dosificación que indican en los baldes y se comienza a pintar, ¿no? Se comienza a pintar en mínimo 2 capas, en algunos casos se coloca 3 capas. Esto ya es recomendación del fabricante del aditivo impermeabilizador. Entonces, vamos de acuerdo a lo que nos indican, nosotros vamos a colocar las capas que se requieren. En la parte lateral de las aristas, que es por donde normalmente existen las fugas, es que en algunos casos colocan algunos refuerzos, ¿no? Con fibra y sellan en varias capas esas zonas, ¿no? Que son las que mayor problema se tienen. En el caso de la cisterna prefabricada es un poco más sencilla la colocación, ¿no? En el caso de se hace la excavación como tal, se considera 20 centímetros a los laterales para poder para poder colocar un material granular más fino, sin piedras, para evitar que estas puedan dañar al tanque. El paso 3 es generar en algunos casos muros de contención. Si tenemos, por ejemplo, problemas con cimentaciones cercanas, ¿no? O el terreno es un poco inestable, colocamos un muro de contención al contorno para poder nosotros colocar así nuestro tanque prefabricado. La colocación del tanque tiene que ser adecuada, no hay que golpear el tanque. Recuerden que este tanque si tiene algún golpe fuerte, puede ser contraproducente para poder asegurarte la impermeabilidad, que sea impermeable. La elaboración del techo sí o sí tiene que ser de concreto, para que puede pasar cualquier evento en la parte superior y puede, en el peor caso, romper el techo si no se ha colocado el acero adecuado y dañar al tanque. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, es muy práctico, ¿no? Como ven, simplemente hacer una excavación, evaluar si tenemos alguna estructura aledaña. Si es así, construir el muro de contención, calzaduras, etcétera, de acuerdo a lo que nos exija el proyecto, y colocar nuestro tanque y hacer la conexión de las bombas, ¿no? En el sistema del bombeo, el reglamento nos pide que mínimo tengamos 2 por el tema de que tenga un funcionamiento alternado y que por temas de seguridad, de que uno de los tanques pueda fallar, el otro pueda reemplazarlo y podamos mantener el constante uso del agua que vamos a tener en el lugar, ¿no? Si no pasa eso, vamos a tener problemas porque el agua, si se queda estancada, va a generar de todas formas algunos organismos que pueden generar daños a la salud, y también no vamos a poder utilizarla, ¿no? Entonces, el fin de este almacenamiento es que se pueda utilizar y que se pueda bombear hasta el tanque elevado. Por ello, es importante mantener las bombas siempre en funcionamiento y en mantenimiento. Si una de las dos necesita un mantenimiento, bueno, se retira, la otra bomba queda en su lugar y trabaja todo el sistema normal, sin problema. Lo que se halla, de acuerdo a cómo es que se calcula la bomba que vamos a utilizar, son 2 cosas. Uno es el caudal que transporta, o sea, cuánto bombea por hora, cuántos litros bombea por hora, si esto se adecua al consumo que nosotros vamos a utilizar dentro de los aparatos sanitarios. Y el otro es la altura que impulsa
el agua desde la cisterna hasta el tanque elevado, ¿no? Si nosotros necesitamos que impulse 10 metros, utilizaremos una bomba seguramente pequeña de medio HP. Si necesitamos que impulse en 15, 20 metros, iremos colocando una bomba que pueda lograr esa altura dinámica del impulso del agua desde nuestra cisterna hacia nuestro tanque elevado. Son dos consideraciones muy importantes para que tú puedas comprar y elegir tu bomba. Otra consideración, el espacio donde vamos a colocar nuestra bomba tiene que ser una altura mínima de 1,60 m, que nos permita al menos tener maniobrabilidad de las cosas, poder instalarla adecuadamente. El piso donde se va a colocar tiene que tener una inclinación hacia un punto de desagüe, hacia un sumidero, para que en cualquier evento que ingrese agua a este lugar se pueda derivar automáticamente y no tengamos problemas, ¿no? Porque recuerden que esta bomba funciona con electricidad y en muchos casos, en algunos casos con combustible, pero podemos tener ese problema, ¿no? Por ello es que es importante siempre tener tanto la pendiente del piso como también el punto de desfogue. La instalación de la red, ya estamos terminando, ya estamos en la parte final. Como les comentaba, es un poco difícil poder tocar todos los puntos en poco tiempo. He tratado de poder resumir al máximo toda la información. Yo sé que tienes muchas consultas, puedes hacerlas en los comentarios para que puedas para que podamos tocar de repente una de las preguntas. Brian, que nos pregunta sobre el sorteo de las becas. Ahora, Lucero nos va a explicar un poco más acerca de ella. No te preocupes, que ya al estar aquí y haberte registrado al final para tu certificado, vas a estar participando de esta beca. En el caso que les comentaba anteriormente sobre cómo vamos a mantener el ingreso del agua y esta altura adicional de la altura neta del volumen que vamos a contener, es el siguiente. Aquí tengo un detalle pequeño. Este es el ingreso del agua. La norma nos dice que del techo, y esto hay que escucharlo bien porque nos va a ayudar a poder dimensionar nuestra cisterna, del techo que nosotros vamos a necesitar colocar en nuestra cisterna, 20 centímetros abajo, vamos a tener el ingreso del agua. Todo esto se mide al eje de la tubería. No hay ningún problema con el tema del diámetro, ¿no? Nosotros manejamos al eje estas medidas. Del techo, de la cara del techo superior, la cara inferior de este techo, hacia abajo, 20 centímetros, ingresará nuestra agua. Y de este punto de ingreso a 15 centímetros, nosotros colocaremos un tubo de rebose, ¿no? Como vemos aquí, que si tenemos problemas porque no está funcionando este controlador, que es una esfera de aire que regula el ingreso, si no funciona y pasa agua, bueno, va por el rebose y se dirige por el sumidero y va hacia el desagüe, ¿no? Para evitar alguna inundación en la zona. El segundo punto está sobre el punto del límite del agua. Vamos a borrar aquí un poco atrás para que se pueda ver. Vamos a borrar esta parte de aquí. Ya, el límite del agua, ¿no? El límite máximo del agua, que nosotros vamos a considerar para hallar el volumen, se va a encontrar a 10 centímetros, como vemos acá, del rebose. ¿Ok? Esto quiere decir, si el agua se eleva 10 centímetros por detrás de lo que nosotros tenemos calculado, se va a eliminar automáticamente por el rebose. Son medidas de control que debemos seguir, son medidas reglamentarias, llamarlas así, para que nosotros tengamos en cuenta en el predimensionamiento de nuestra cisterna, ¿no? En este caso, la altura. El otro punto, en el tema de succión de la bomba, este es el tubo de succión que vemos aquí, el agua está siendo succionada hacia arriba, ¿no? Se succiona hacia arriba y la bomba lo que hace es absorber e impulsar al tanque elevado que se encontrará seguramente pisos arriba. Este tubo que vamos a colocar se debe encontrar mínimo 10 centímetros por encima del piso del lugar. Ahora, justamente donde se encuentra este punto de succión, esta tubería de succión, por lo menos aquí vamos a tener un desnivel, ¿no? Que puede ser tanto en diagonal, ¿no? Este desnivel como mínimo debe ser de 30 centímetros. 30 por 30, que es lo mínimo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, lo que queremos evitar aquí es que el tema de que se pueda emposar el agua en alguna zona que no sea el que nosotros requerimos, ¿no? Que es justamente aquí, en la zona de succión.
Eso es lo importante, eso es lo que, digamos, más o menos se quería compartir aquí. En el caso del diámetro de la tubería de rebose, que hemos visto anteriormente, hay un cuadro muy sencillo en la norma, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que se calcula de acuerdo al volumen de la cisterna. Si la cisterna tiene un volumen de 5.000 litros, utilizaremos un rebose de 50, o 2 pulgadas, perdón, 2 pulgadas. Si está entre 5.001 y 12.000, bueno, utilizaremos un rebose mayor. ¿Y esto por qué? Bueno, a mayor volumen seguramente el, el caudal que va a emitir esta eliminación va a ser mayor, por lo cual va a requerir un diámetro mayor de tubería.